grabar. Ya está grabando, micrófono prendido, listo, ya empezó a grabar. Le estaba diciendo a Matilde con relación al audio, pues que vamos a hacer unos pequeños cambios en el club de lectura. Pues primero disculparme también porque yo sé que todo este cambio de horario ha sido por mi culpa. Pero entonces la idea es que a partir ya de noviembre seleccionemos el siguiente libro. Las chicas que quieran continuar, que ya están inscritas desde hace rato y quieran continuar con el club de lectura, que por favor me confirmen que quieren continuar. No se les hace cobro de la inscripción, y las chicas ya que sean nuevas y que quieran ingresar al club, la inscripción es de $5 de Nueva Zelanda. Entonces si quieren invitar a alguien, me avisan o que me escriban al número que ustedes ya tienen de WhatsApp y yo les hago el cambio de moneda. No es mucho, es $5 realmente, pues es que depende del país, pero pues es más como una donación, ¿sí? Para podernos mantener en pie, porque de todas formas pues hay harto trabajo y bueno, y pues a veces es como difícil mantenerse en pie, pero ahí vamos. Me alegra mucho que se conecten y que hayan podido estar aquí hoy. Cuéntenme cómo va todo, qué tal la lectura del libro. No, pues la lectura del libro ha sido para mí como pues muy gratificante, ¿no? Lo comentábamos desde las primeras sesiones, que pues esta parte de enojo, de ira, que en algún momento pues todas hemos sentido y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de la situación en particular o el motivo y lo dejamos pasar, y ya cuando lo reflexionamos es así como de, y te da a veces, o bueno, a mí me pasa, ¿no? Que a veces me enojo el doble porque digo, ¿cómo no me di cuenta en el momento, no? O sea, ¿qué estaba pasando o qué nubló como esa parte de ver el acto como pues un acto inapropiado, de violencia, de no sé, o sea, de miles de cosas que pueden pasar y que pueden enojarnos como mujeres, ¿no? Entonces, pues esta parte, o bueno, en general el libro ha ido como yendo y viniendo entre cosas que he visto, que he leído, que he pasado, de repente que he relacionado con otros entornos, y ha sido una lectura, pues, muy rica en ese sentido. Súper, Matilde. ¿Y tú, Talsi? Pues para mí también ha sido como muy interesante y muy importante porque justo coincidió con que también llevo un proceso terapéutico y también es algo que he estado llevando en ese proceso, hablar sobre el enojo. Entonces coincidió con la lectura y es como muy, muy, muy padre eso, porque lo leo y luego lo veo con mi terapeuta y todo, y es así como, wow. O sea, la verdad yo sí siento que hay un antes y un después de estos meses, y ha sido como que ver el enojo de una manera diferente, mucho más constructiva de la que lo veía antes. Entonces, sí he aprendido muchísimo de la lectura, y justo también estos últimos capítulos que leímos estuvieron, ay, es que tienen muchísimas cosas como que te hacen centrarte en la actualidad y todo, entonces está súper padre. O sea, la verdad le he disfrutado mucho. Me encanta, qué rico, sí. La verdad que le hace ver, el libro lo hace ver en una perspectiva diferente, ¿no? Antes lo que para ti la ira era un problema, tenías que controlarla, era malo, y sobre todo desde el punto de vista de la mujer, ¿no? El libro nos muestra otra perspectiva y nos hace sentir tranquilas con nosotras mismas, de que está bien que sintamos rabia. Entonces, a mí también me ha encantado. Yo lamentablemente dejé mis notas en el trabajo, entonces no me acuerdo muy bien. Yo tengo memoria un poquito de pollo, pero voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo con lo que me acuerde. ¿Listo? Bueno, primero les quería preguntar si leyeron también la información que les dejé en el blog sobre... les dejé un TED, un video TED, no sé si lo vieron también, acerca de la ira. Y les dejé la historia de Medea. Les dejé tanto la historia original de Medea, la parte mitológica, como un texto psicológico también sobre la ira. Entonces,
Cuéntenme si lo leyeron, qué les pareció, qué entendieron, porque yo entiendo que el texto, por lo menos para mí, fue un poquito difícil entenderlo. Yo lo tuve que leer como 3 veces para encontrarle sentido, por lo que es como muy técnico. Entonces cuéntenme ustedes cómo se sintieron, qué entendieron, qué aprendieron sobre esas dos cositas primero. Ay, perdóname, esas sí no las revisé, no me he podido meter al blog. Tranquila, súper, no te preocupes. ¿Y tú, Talsi? Estoy en las mismas, perdóname. Bueno, no se preocupen. Lo estuve posponiendo, la verdad estaba como, sí, lo voy a revisar, y lo estuve posponiendo y ya, se me fue en los Bueno, últimos días, la verdad, no disculpa. importa, no importa. Dejémoslo para la última sesión del libro y continuemos. Bueno, de lo último que leyeron, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué parte del libro les quedó aquí grabadito? Cualquiera de las dos. Yo hay dos cosas que tengo así como que se me quedaron súper grabadas, y es algo también que es un término nuevo para mí. Cuando habla de la interseccionalidad, del feminismo interseccional, que igual yo llevo muy poco conociéndolo, y aquí también, o sea, ya nombra varios autores y así, pero esa idea de que el feminismo no es un feminismo, o sea, de que hay como muchas minorías dentro de, me pareció súper interesante, y justo encadenado a eso está la idea de que las mujeres son una minoría, somos una mayoría que está integrada por varias minorías que tienen diferentes tipos de opresión y diferentes problemas. Entonces eso me pareció muy importante, porque inclusive decir que las mujeres no somos minoría ya, o sea, al menos a mí me hace sentir como más, es que como mujeres no somos minoría, porque es la verdad, o sea, somos más de la mitad de la población. Eso, y el último capítulo donde va mencionando los porqués las mujeres no expresan esta ira, menciona un poco de que, eh, es que no sé, las palabras como de que tenemos personas cercanas que también han sido agresores, y toca un poco ese punto, como de que se siente que las personas cercanas sean agresores. Entonces me pareció súper relevante también eso. Esas son cosas que se me quedaron así como súper grabadas. Bien, sí, súper. Lo de el feminismo interseccional, a mí siempre me ha parecido muy interesante también. Sin embargo, yo tengo ahí mis dudas cuando lo que quieren tratar de hacer es incluir también a los hombres en ese feminismo interseccional. Yo personalmente, digamos que a mí no me gusta entrar en conflicto con esto, y sobre todo porque yo sé que muchas de las chicas que se inscriben tanto al club de cine o lectura pues no son feministas radicales, pero yo soy feminista radical, y para mí eso me genera un poco de conflicto, sobre todo cuando hablan de un feminismo interseccional donde incluyen la comunidad LGBT más y esto. No quiere decir que ni haya un rechazo, ni que no, sí, simplemente pienso que el feminismo de todas formas debe ser separatista, ¿no? Entonces a veces me genera un poquito de conflicto en esa parte, pero sí, es muy interesante y muy bueno. Tú, Matilde. Pues bueno, en torno a este feminismo interseccional, yo creo que sí, pues no sé si también tiene que ver un poquito el feminismo que hacemos, por el que nos inclinamos un poquito quizá, nuestra edad. Digo, yo veo pues una clara diferencia de edad entre Tlalsi, tú y yo, y bueno, esta parte del feminismo interseccional creo que ya también lo habíamos hablado un poquito, pues que dentro de todos los feminismos, al final, pues hay algo que cabe en todos, ¿no? Entonces creo e insisto que esa es la importancia de retomarlo y pues de aprovechar estos encuentros que tenemos como por ejemplo, que es muy importante, porque al final pues compartimos todas estas vivencias, todo pues también enojo y toda esta necesidad y deseo, ¿no? De que lo que decimos no se quede solamente en un papel,
no se quede en la lectura, no se quede en un análisis, sino cómo lo estamos llevando a nuestro día a día, ¿no? Creo que esa parte pues hay que retomarla mucho. Y pues sí, de repente entiendo esta parte del radicalismo, del feminismo radical, Angie, que pues sí trata de ser, pues, es que no iba a decir una palabra, pero no era eso. Trata de, pues sí, de acaparar o de enfocarse, ¿no? Pero de repente también creo que hay una parte de invitación al otro y no, ni siquiera de que se reconozcan como feministas o ni siquiera buscando su aprobación, ¿no? Porque de repente parece que cuando se invita buscamos una aprobación y no estamos buscando una aprobación, estamos buscando una comprensión de nuestro sentir, de nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva como mujeres y cómo los otros nos están pues violentando de una o de otra manera y no es, o sea, necesito que me comprendas, necesito que cambies porque lo que estás haciendo me afecta, ¿no? Entonces, pues ahí creo yo que pues hay cierta parte de apertura a la invitación, a conocer qué somos y qué hacemos, pues para tratar de que, insisto, no se quede solamente en el discurso, en un papel, sino que se lleve en verdad a la vida diaria. Ujú. Sí, la importancia de todas formas del papel del hombre, pues en todo este cambio, ¿no? Porque de nada nos sirve cambiar nosotras, tener conciencia nosotras, si igual ellos tampoco concientizan, si ellos no cambian. Entonces, sí, ahí tienes toda la razón. Más que el hecho de que un hombre se considere o no feminista, es la importancia también como de la deconstrucción y la reeducación del hombre para que entiendan por qué peleamos y por qué es lo que pasa y cuáles son nuestras problemáticas como mujeres. Bien, bueno chicas, a ver qué más tenemos por acá. ¿Alguna otra cosa que quieran Ahorita que están mencionar? mencionando eso, Ujú. hay algo súper interesante que también dicen que por eso mismo de que está conformado bueno, sí, el feminismo por lo mismo de que está conformado por muchas minorías y muchas, ay, no son corrientes, muchas ramas, es que siempre existen conflictos y eso me pareció muy interesante porque menciona que en todos los movimientos sociales siempre hay conflictos porque no estamos bajo las mismas circunstancias. Entonces lo sentí como súper cercano porque sí últimamente está como ese tema con el feminismo radical, el feminismo no radical y que hay como mucho conflicto interno. Y entonces cuando llegué a esta parte fue como de, entonces siempre ha habido conflicto, entonces es normal, entonces vamos a seguir andando. Entonces eso fue Sí, como muy tranquilizador para mí, fue como de, entonces no va a acabar el feminismo, vamos a seguir. sí, es verdad. Sí, sí, sí. El conflicto me parece un poco también chocante que haya conflicto entre las mismas feministas, pero lo que decía también Matilde, al final siempre hay algo que nos une, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta entrar en conflictos, yo en general, en mi vida en general, yo soy un poco conflictiva. Yo sí me considero, digamos que feminista radical, pero sí, no entro como al punto de, bueno, o por ejemplo en de mujer a mujer, bueno, no eres bienvenido, o no, sí, porque pienso que todos tenemos derecho a aprender y todos tenemos derecho a cambiar y todos tenemos derecho a pensar de la manera en la que pensamos, ¿sí? Pero sí, el conflicto ha existido siempre, incluso dentro del mismo movimiento. Así es. Incluso creo que a veces justo este conflicto dentro del propio movimiento es el que nos hace, ¿no? Como repensarnos también, porque digo, al final, y luego lo platico con amigas, con Rosa, luego le comento, pues sí, muy feminista, pero de repente me descubro todavía reproduciendo patrones, haciendo Mm, comentarios, y digo, al final, como dice Tlalsi, pues somos humanos y el ámbito en el que nos desarrollamos es uno y los aprendizajes están muy arraigados
Y sí, hay conflicto siempre, pero creo yo, o desde mi experiencia, estos puntos de conflicto me han ayudado a entenderme más y mejor con otras mujeres, ¿no? Incluso con mujeres que ni siquiera se asumen feministas y que jamás en la vida les pasaría ni por aquí decir tantito que, sí, soy feminista por esto, ¿no? Sí. Y creo que antes era así como de, ay, ¿cómo se te ocurre? O sea, no piensas. Y ahora no, ahora es como de, bueno, respeto mucho tu postura y como mujer te respeto, pues por estas acciones, aunque en las otras no estemos de acuerdo, ¿no? Y creo que justo esos puntos de desencuentro y esos conflictos que se han suscitado, pues, insisto, me han ayudado a entenderme con las otras mujeres, Ujú. a entenderme a mí misma y a encontrar pues eso que nos une al final como género, ¿no? Y que insisto, aunque pues no todas se consideren feministas, siempre hay algo en lo que digo, bueno, aquí tú y yo coincidimos y con esto es suficiente para mí, ¿no? Total. Describiste perfectamente la sororidad. Sí, totalmente, Matilde. Bueno, ¿algo más? Sí, con respecto a lo que decía Tlalsi también, de esta parte de que pues no, o sea, creo que históricamente se nos ha visto como minoría, pues por esta segregación que tenemos, ¿no? Que teníamos, iba a decir, pero no la seguimos teniendo. Y sí, se nos ha tratado como minoría, pero pues no somos una minoría. En efecto, pues creo que mundialmente la población femenina o de mujeres, pues es incluso en algunos países más grande que la de los Mm, hombres, ¿no? No sí. obstante, y a pesar de que pues cada país tiene pues en mayor o menor medida puntos en los que hay que trabajar, pues creo que, insisto, y volvemos a lo mismo, coincidimos en que en todos, tú misma, Andy, nos has dicho que pues allá en Nueva Zelanda todos tenemos una idea diferente y tú has descubierto desde tu vivencia pues que las cosas no son tan distintas, ¿no? Que sí Mm, hay algunas situaciones. Y también esta parte que mencionaba Tlalsi, de que, y con lo que tú nos preguntabas, de qué se nos quedó de lo último que leímos, esta parte de que, pues al final, como mujeres y como feministas, pues se nos ve, pues incluso mal, porque cuando hablamos de esto que nos aqueja, de esto que queremos cambiar, pues al final trastoca a un hombre y lo dice en la lectura, ¿no? Todas estamos unidas a un hombre, de una o de otra manera, pero mm, todas tenemos una relación directa, afectiva incluso, con los hombres y son los mismos hombres que pues en algún momento pues han trastocado nuestra vida, ¿no? mm, De una buena o mala manera, pero al final pues es esta relación y creo que de ahí es como el conflicto de, de que se nos vea mal, porque y digo, lo hemos visto, ¿no? Cuando dicen, ay, es que dicen todos los hombres, pero no todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales, ni ninguna persona es igual, pero hay coincidencias, claro, hay sobre todo puntos basadas en que sí la... se repiten. Ujú, claro, sobre todo basado pues en lo que es la construcción social y basado en la construcción del género. Entonces, sí, puede que no todos sean iguales, obviamente no, pero todos nacimos y nos criamos en un sistema patriarcal y machista. Entonces, de una u otra manera, y sobre todo los hombres, por poquito machista que sea, algo de machista tiene, ¿sí? Pero sí. Sí, a mí hace tiempo un amigo en torno al 8M, me mandó un mensaje, ¿no? Y me dijo, ay, es que fíjate que estuve platicando con unos compañeros del trabajo y me sorprendí de diferentes maneras. Dice, desde los hombres que pues les parece súper normal acosar de alguna manera a las mujeres y que no les parece violento, hasta mujeres dice que unas casi casi querían acabar con los hombres del mundo, ¿no?
Dice, pero pues yo comenté esto y esto, dice, y quiero saber tu punto de vista, ¿no? Dice, porque pues para mí, pues tú sabes un poquito de estas cosas. Y me preguntaba, ¿tú crees que yo soy machista? Y yo así de, o sea, en mi mente, ¿no? Yo, por supuesto que lo eres, o sea, y le podía enlistar una serie de acciones y actos que incluso había tenido conmigo, que por lo que puedo decir que sí es machista, ¿no? Pero pues ya sabes, uno todo diplomático, entonces ya le dije, ¿Y no, dónde pues es que estaba tu ira en este momento? en ese momento no la sentí, la dejé pasar. Entonces, pues ya le dije, no, pues al final, en mayor o menor medida, todos tenemos, pues una cultura machista, ¿no? Y ya le dije, pues incluso yo como mujer a veces me descubro en estas situaciones, pero también ahí pues me doy cuenta de que pues a veces evito ese conflicto, ¿no? Porque si yo le hubiera enlistado las cosas, pues esa plática, en vez de ser una plática de, ¿qué opinas? Hubiera sido una de, pero tú, y entonces yo hice y tú me dijiste. Entonces, para evitar ese conflicto, pues fui más diplomática y solo le comenté que sí, pero que todos éramos machistas, ¿no? Y bueno, con respecto ya al acabar con los hombres, pues ya un poquito le dije, bueno, es que pues hay que ver, el feminismo no es un odio contra los hombres y a veces las posturas se vuelven radicales por algunas vivencias y que no sé. Y entonces ya me puse ahí como a decirle, ¿no? Y justo cuando leí esta parte del libro donde habla de pues cómo nos relacionamos con los hombres y con hombres, que a veces pues tenemos pues una relación de amistad, de no sé, de alguna pareja, pues que al final pues también, ¿no? Los trastocamos, a veces se pueden sentir atacados, y a veces pues lo decimos porque tenemos vivencias con ellos directamente, ¿no? Aunque no los mencionemos y pues de alguna o de otra manera pues sí sienten o los hacemos pensar un poquito en su actuar y pues surge la defensa, ¿no? Y la agresividad por parte de ellos al tratar de defenderse. No sé qué piensen ustedes. Pues yo digo que de todas formas cuando se trata de temas feministas, por más diplomática que seas, como dices Matilde, por más diplomática que sea, ellos igual se van a sentir ofendidos. Y, y eso creo que lo sabemos todas, nomás a veces con el hecho de decir, ay, es que soy feminista, lo miran a uno raro, ¿sí? Entonces, uno no tiene que decir nada más, soy feminista y ellos ya se sienten ofendidos, ¿sí? Entonces, sí, la diplomacia es buena, porque uno tiene que aprender a elegir las batallas, claramente, pero también a veces es bueno darles un poquito, ser un poquito fuerte con ellos. Es lo que yo pienso, yo a veces trato de ser un poquito más directa. Desde muy pequeña también aprendí a ser muy diplomática, lo que yo les decía antes, yo evito mucho el conflicto, pero a veces el conflicto es bueno. Entonces a veces hay que ser un poquito más estricta con ellos, además, porque es que ellos no están acostumbrados a eso, ¿sí? Uno de mujer es la sumisa, la tranquila, uno no se puede enojar, ¿sí? Pero a veces hay que demostrarles que sí, que uno tiene carácter y que uno se puede enojar. Pero no, me parece que igual estuvo bien como lo manejaste con tu amigo. A veces uno se mete en discusiones que no valen la pena, que no valen la pena. Muy, muy bien. O a veces como él se sorprendía de diferentes maneras con sus compañeras, pues uno termina sorprendido, ¿no? De diferentes maneras, porque digo, los conocemos en algún ámbito o hemos convivido con ellos, pero cuando tocamos estos temas, ves como una cara que jamás habías ni siquiera visto por una rendija y te sorprende, ¿no? Y entonces dices, caray, ok, entonces pues mejor digo, a veces sí argumentamos y a veces soy como muy reacia y les digo, Sí. me dicen y contesto otra vez y Mm, hago como valer esta postura que tengo y la mm, defiendo, ¿no?
pero sí hay personas, o me ha tocado personas con las que digo, ay, ni vale la pena Sí, ni vale y la ni me pena. voy a cansar. O Mm. sea, ya Sí, no, está ¿para qué? bien, ese es tu punto de vista, ahí la dejamos y con lo que, Sí, sí, a mí con lo también me demás pasa. podemos, Además, también depende del estado de ánimo, por lo menos en mi caso. A veces tengo ganas de hablar del tema, a veces simplemente no me importa lo que crea la otra persona, si le gusta, si no le gusta, sí. A veces sí me siento ay, sí, ven, te cuento. Pero a veces no, a veces simplemente el ánimo no da para ese tipo de cosas y está bien simplemente dejarlo ir y pasar. Creo que lo menciona, no recuerdo si en estos capítulos, que algo así menciona, o sea, en uno de los diálogos con un personaje, no recuerdo con quién, que decía algo así como de, está bien que quieran aprender, pero yo no estoy como para enseñarles todo el tiempo todas las cosas. Y creo que va de lo mismo, o sea, está bien si uno pone de su parte de vez en cuando Mm. para responderle a alguien, pero pues no estamos para enseñarle a todo el mundo todo. Totalmente, sí. Nosotros no somos ni mamá ni profesora de nadie. Si quieren aprender, que busquen, investiguen y se deconstruyan, sí. Bien. A ver, yo me voy por acá al archivo, miramos a ver qué fue lo último que vimos. Bueno, ¿qué tal acerca de la brecha del voto? ¿Qué recuerdan de esa parte? pues mira, de la brecha del voto yo me acuerdo más un poquito, no sé si estamos en la misma parte, en la misma sintonía, pero me acuerdo que un comentario o algo que dice que se comentó al respecto es que las mujeres quieren votar y qué va a pasar con nuestra cena, algo así decía en la lectura. My Y yo goodness. casi me infarto, ¿no? Pero es que sí es cierto. Sí. Y me puso a pensar en toda esta parte que dicen, ay, es que cuando la mujer salió a trabajar, los niños se quedaron descuidados en casa. Y yo siempre digo, bueno, sí es cierto, las mujeres dejaron de dedicarle todo el día a sus familias, a sus hijos, pero yo tampoco vi que los hombres se involucraran un poquito y dijeran, ah, bueno, es que ahora tenemos que trabajar los dos, entonces quiere decir que yo me voy a involucrar un poquito más en las cosas de la casa. Y eso a ellos nadie se los cuestiona. Absolutamente. Total, sí. Es que de lo que dice Mati no tengo algo que comentar ahorita porque sí es cierto, Ujú. pero o sea, de lo del voto, también me acuerdo que mencionan que cuando se hizo todo esto para que las mujeres pudieran, lo de las sufragistas, eh, se dio mucho que estaba que entre si podían votar las mujeres o los negros, o sea, que se dio algo así como muy interesante, como que llegó un punto que tiene mucho que ver con eso de las minorías y de que pues una lucha social no anula a la otra, de que llegó un punto en que básicamente se pusieron en contra. O sea, que las mujeres sufragistas de los hombres negros y entonces fue como como en que se decían cosas de que no, pues cómo van a votar, o sea, digamos, no recuerdo exactamente las palabras, pero estas personas salvajes antes que las mujeres y cosas así. Entonces, si no me equivoco, había por ahí un pasaje que decía que si supieran todo lo que podrían lograr juntos, en lugar de estarse peleando, lograrían muchísimas cosas. Eso me pareció súper interesante también. Ujú, ujú. Bien, sí. Creo que de hecho, no estoy muy segura, pero creo que de hecho los hombres de raza negra lograron primero el voto que las mujeres, incluso. Si no estoy mal, no recuerdo muy bien, de pronto estoy equivocada. Y sí, eso generó conflicto y, y de hecho creo que ni siquiera las mujeres negras lograron el voto y de ahí fue que nace creo que un feminismo también, que es el feminismo que tiene que ver con las clases, con la raza negra y todo este tema, porque las mujeres blancas peleaban era solo por los derechos de las mujeres blancas, ¿no? Desde sus... Sí, bueno. Entonces llegan y dicen,
precisamente, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres de raza negra? ¿Qué pasa con las mujeres pobres? ¿Qué pasa? Sí, nosotras también somos mujeres y nosotras también queremos votar, nosotras también queremos los mismos derechos, nosotras, ¿sí? Entonces, todos esos conflictos vienen a raíz, de hecho, de el feminismo, lo que llaman el feminismo blanco, ¿sí? Porque el feminismo blanco no tenía en cuenta todas estas problemáticas de otras mujeres. Y era lo que tú mencionabas, Tralsi. El feminismo tiene que ser interseccional, ¿sí? El feminismo tiene que incluir todas las problemáticas de las mujeres, tiene que incluir problemáticas de las mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres discapacitadas, ¿sí? Pero también eso es lo bonito del feminismo, que el feminismo ha ido evolucionando. ¿Sí? No nos hemos quedado en lo mismo siempre. Y eso también es como un punto a favor del feminismo, independiente de los conflictos que hayan internamente. Eso es un punto a favor del feminismo, ¿sí? Porque es que el feminismo ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de las mujeres. Hace poco yo leía un comentario de que el feminismo, con todo lo que está pasando ahorita con los talibanes bueno, por allá, con los talibanes, yo leí algo de que el feminismo, ay, ¿cómo es que se llaman estas mujeres? Se me fue ahorita la palabra. ¿Cómo es que se llama esta religión? ¿Alguna que me acuerde? ¿Es musulmán? ¿La religión Musulmán, sí, musulmana? algo así como que el feminismo de las mujeres musulmanes no era real, no existía. Y yo decía, pero ¿cómo dicen eso? Si es que la lucha de las mujeres va a variar dependiendo de sus necesidades y de sus problemas. O sea, ¿cómo me vas a decir que el feminismo de ellas no cuenta? Que porque usan velo, burka, ¿cómo no va a valer? ¿Sí? Porque es que ellas están luchando desde sus posibilidades y yo decía, ¿cómo alguien puede escribir una cosa tan insensible, tan poco sorora, tan... Y de hecho fue en una página feminista. Y yo decía, pero ¿por qué dicen estas cosas? ¿Sí? Si es que el feminismo evoluciona, el feminismo varía dependiendo de las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo lindo del feminismo, ¿sí? Independiente de que algunas se vayan por el feminismo radical, el feminismo afro, el feminismo de clase, ecofeminismo, eso es lo bonito del feminismo, que ahonda en las problemáticas de cada minoría dentro de las mujeres, que es lo que tú decías, ¿no? La minoría dentro de las minorías, aunque no seamos minoría. Sí, y eso es bonito, independiente de que hayan cientos de feminismos, desde que trate de solucionar los problemas de las mujeres está perfecto. ¿Algún otro comentario por estos lados? Sí, otra parte de la lectura que también me hizo como mucho ruido fue en donde se menciona un poquito de lo que dice una feminista y lo que se interpreta de lo que dice, ¿no? Y cómo, pues a veces por esta mala interpretación se les ataca y se usa lo que dicen en contra de ellas mismas, ¿no? Como para descalificarlas o descalificarnos, porque a veces se toma literalmente la frase cuando hay un trasfondo, cuando hay una interpretación que darle como al propio lenguaje, ¿no? El lenguaje, si por algo es rico y por algo es bonito, es porque es interpretativo. O sea, existe Ujú. incluso toda, pues digo, se me fue un lingüista, ¿no? Pues nos podrá hablar de todos los usos que tiene la palabra, pues como tal, porque no la podemos tomar literal. Y aquí había una parte en la que mencionaba, pues que ya ni siquiera recuerdo la frase, perdónenme, este, pero mencionaba que una feminista había dicho algo y se había tomado literal y entonces se toma en contra de ella y pues hay voces que hacen eco y que la descalifican, ¿no? Y digo, a mí me hizo mucho eco porque lo he visto mucho, incluso hace un par de meses, yo creo, estaba viendo una entrevista
de una periodista a una feminista. Y pues la feminista le estaba explicando y la periodista así al momento interpretaba lo que ella decía y lo tergiversaba completamente, ¿no? Afortunadamente Oh, la feminista le decía, a ver, no, yo no quiero decir eso, lo que yo estoy diciendo, y se sí lo volví a es. decir con otras palabras, ¿no? Pero absolutamente todo lo tergiversaba la periodista y me acuerdo que del momento que yo veía la entrevista dije, pues es que sí es cierto y eso pasa mucho. O sea, lo que dice una feminista se interpreta de muchas maneras y entonces se descalifica cuando ni siquiera están entendiendo el mensaje, ¿no? Entonces Sí. aquí en la lectura también había una parte en donde abarcaba esto de cómo, pues, insisto, se malinterpreta lo que se dice y pues se toma como en contra de las mujeres. Había una parte en donde decía también que se decía, ¿no? Que las feministas eran eh, como pro divorcio o que abogaban por el divorcio. Y no, o sea, cuando lo que están pues diciendo es no quiero estar en una Claro. relación o en un matrimonio en donde no soy feliz, ¿no? Y Ajá. lo mismo pasa ahora con el Con el aborto. aborto. Ujú. Igual, hay muchos posteos en redes en donde dicen, ay, es que quieren matar a inocentes y no sé qué. Y Mm. también creo que en Twitter vi que una feminista decía, bueno, es que si es una mujer indígena, sin recursos, no sé qué, y aborta, y le contestan, ay, pues sí, es que agrégale que no tenía pies o que no veía, ¿no? Como para descalificar el argumento. Y para mí a veces es como desesperante porque o sea, no estamos diciendo Mm. mata a seres humanos por matar a seres humanos, Ujú, o sea, estamos ujú, diciendo el aborto es necesario porque hay condiciones en las que no es posible o no se quiere ser madre o tener un hijo, ¿no? Que no es lo ujú. mismo, y lo interpretan pues como quieren. O Sí, sea, literal creo que lo interpretan como quieren y no como se está planteando desde una postura feminista. sí, sí, totalmente. Era lo mismo que mencionaba yo ahorita sobre cuando uno le dice a un hombre que uno es feminista y que ya con eso es más que suficiente para que se sientan ofendidos, es lo mismo. Uno, uno dice que uno es feminista en general y a partir de ahí ya cualquier cosa que uno diga, ya la tergiversan, la malentienden, bueno, pero pues ni modo, hay que seguir en la lucha. No sé si ustedes se leyeron mi blog de El tabú de ser feminista. ¿No? Te lo tienes, léetelo. Pues es muy como mi experiencia personal, precisamente con el feminismo, y cómo me daba temor decir que era feminista precisamente por las miradas de la gente, ¿no? Yo me acuerdo mucho, incluso un tío alguna vez, alguien era, no sé, alguien de la familia era feminista y él, ay, sí, las feministas, ay, no sé qué, como de una forma despectiva, y yo todavía en esa época no era feminista, y yo me quedaba pensando y yo decía, ¿por qué hablan así de las feministas? Y ahora lo entiendo totalmente, porque es que no es sino que uno diga la palabra feminismo y ya. Con eso tienen para odiarlo, para desprestigiarlo, para todo. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Comentarios, chicuelas. Algo que no está nada relacionado con lo que venimos hablando, No, está pero me perfecto. pareció súper interesante, que en uno de estos capítulos, creo que en el 8 si no me equivoco, nos cuentan el por qué le fue, o sea, por qué las mujeres blancas votaron más por Trump que por Clinton, y me pareció súper interesante porque es este asunto de que, este, que ay, se me fue la palabra, que los privilegios que suelen tener los hombres blancos, que son sus parejas, sus papás o sus personas cercanas, digamos que este paraguas de privilegios llega un poquito a ellas. Entonces, por eso votaron por Trump, a pesar de que probablemente los hubiera beneficiado más como mujer.
Sí. votar por Clinton. Me parece muy interesante porque tiene mucho que ver porque algunas personas, algunas mujeres, a pesar de que son mujeres, Se nos fue. no entienden tanto ciertas luchas dentro del feminismo o no empatizan tanto con ciertas cosas, porque están dentro de ese privilegio, pero cobijadas por su pareja o por sus padres y así. Y pues, bueno, a mí me parece triste en lo personal, porque pues es que ellas no están en el sitio de privilegio, sino están cubiertas por eso, que en cualquier momento podría terminar. O sea, por una infidelidad, por lo que fuera, podría terminar este privilegio para ellas y eso me pareció muy interesante. Sí. Sí, hay una parte en la que menciona, ¿no? Que como las feministas habían votado por Clinton o apoyaban más bien a Te nos Clinton fuiste, Matilde. y pues dice, ay, Te estamos escuchando entrecortado. Si quieres, apaga la cámara a ver si se escucha mejor. Ajá, ahora sí. sí comentaba que en esta parte en donde se cuestionaba a las mujeres que apoyaban a Clinton, ¿no? Del por qué, y pues en la lectura la autora nos dice un poquito, pues porque al final ellas pues se habían beneficiado un poquito de que él estuviera como presidente, ¿no? Por los cargos o los puestos que ocupaban ellas como mujeres, desarrollándose profesionalmente, pues gracias a estar apoyándolo, ¿no? Y cómo pues de repente lo que decía Clancy, pues estas mujeres pueden pues incluso inclinarse en algún momento por alguna postura, pues porque al final también buscan pues un beneficio personal, ¿no? Aunque su beneficio personal pues no sea el de todas las otras mujeres. Sí. Pero ahí creo que hay algo importante, porque yo consideraría que si una mujer considera que para ella, en lo personal, al votar por X o por Y candidato, le trae un beneficio a ella como individuo, desde mi punto de vista, yo creo que estaría bien. Pero si lo hace porque a su pareja y como consecuencia a ella le va a ir bien, o a su papá o a alguien así, o sea, yo creo que sigue estando dentro de lo mismo, o sea, que está, pues bueno, dentro de ese sistema patriarcal, o sea, lo ideal sería que a ella, o así lo considero yo, que a ella le fuera bien, no sé si me di a entender, Sí, o sí. sea, que viera por su propio beneficio y no por el beneficio de los proveedores, o sea, eso creo que sería como lo importante. Sí, lo que pasa es que lo que decía la autora, y creo que eso estaba de hecho en los primeros capítulos, ella decía que como las mujeres votaban como, pues algo así en palabras mías, ¿no? Como las mujeres votaban por alguien que sabían que era un agresor, ¿sí? Que pudiendo apoyar a otra mujer independiente de que ella no fuera pues la más izquierdista ni la más feminista, ¿no? Porque no lo era, ¿sí? Y no lo es. Pero de todas formas era una mujer, o sea, ¿por qué preferir darle el voto a un hombre abusador que a una mujer? ¿Mm? Y yo también pienso que personalmente eso tiene que ver con la alienación patriarcal, ¿no? Nos tienen ahí agarradas, manipuladas y, y cualquier cosa que nos diga a veces un hombre es ley, ¿sí? Independiente de que sea un violador, un pedófilo, un golpeador de mujeres, independiente de lo que sea, a veces estamos tan alienadas que lo que dicen ellos es ley, o lo que dicen, lo mismo pasa, lo que dicen nuestros padres, lo que dicen nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, si mi abuelo dice, no, es que yo voy por el de derecha, religioso, en contra del aborto, ah, bueno, yo voy por ese también, ¿sí? Y eso pasa mucho y de hecho creo que las mujeres no es que seamos machistas, porque el machismo
personalmente pienso que el machismo es algo de hombres, pero sí estamos alienadas y sí estamos manipuladas y sí tenemos ese machismo interiorizado, pero por la misma razón que, que es lo que nos han enseñado, ¿sí? No, el hombre es machista, es que no sé cómo explicarlo yo tampoco, no sé si hacerme entender, cómo hacerme entender. Yo pienso que el hombre es machista también porque ha crecido en una cultura machista, pero el hombre decide ser machista por ser hombre, ¿sí? Una mujer es machista más por el hecho de que la tienen alienada, la tienen controlada, la tienen manipulada, ¿sí? No sé si me hago entender, pero para mí es un poquito diferente. Pero sí, sí, ahí la cuestión es por qué no apoyar a una mujer siendo nosotras mujeres y sabiendo que él era un agresor. ¿Mm? Pero eso no solamente pasa con el tema de Trump, eso pasa alrededor del mundo, incluso en Colombia. Colombia siempre ha estado manejada por la derecha, y, y por el que diga, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de Uribe Vélez, él fue un presidente de Colombia y hoy por hoy es el que diga Uribe, ¿sí? O sea, al poder sube el que Uribe ponga ahí, ¿sí? Y la gente vota por esa gente y saben que son paramilitares, saben que son, ¿cómo se llaman cuando venden drogas? Se me fue la palabra. Narcotraficantes, saben que cometieron cientos de delitos, mataron cientos. La gente sigue votando por ellos. ¿Mm? Entonces, bueno, es que el tema de la política también es muy complicado. Bueno, siguiente. Aquí antes de pasarnos como el siguiente, con esto que comentamos, y también al momento de hacer la lectura me acordé, acá en México tenemos, creo que todavía sigue vigente, me parece que ya se quería reformar, pero tenemos las cuotas de género a la hora de tener cargos populares de elección, Okay. ¿no? Y resulta que me parece fue en el sexenio de Calderón, el de Fox, ya la verdad ni me acuerdo. El punto es que las mujeres de todos los partidos se pusieron de acuerdo, hicieron como una reunión secreta y dijeron, bueno, es que en todos los partidos habemos tantas mujeres, entonces, ¿por qué no promovemos y reformamos esta parte, que haya cuotas de género? Y pues como somos tantas mujeres, se tiene que aprobar, ¿no? Y así lo hicieron, lo aprobaron y lograron que existieran las cuotas de género en estos cargos de elección popular. Pero pues como bien lo dices, el sistema patriarcal pues está tan arraigado y afianzado que lo que hicieron fue, ok, tenemos ahora cuotas de poder, pues para las elecciones vamos a poner a las mujeres que nos toca poner en los cargos, pero les llaman las Juanitas, porque aquí hubo un caso de un señor que se postuló, pero con el trato de que cuando él ganara, pues iba a ceder su cargo, ¿no? Y así lo hicieron con las mujeres, con estas cuotas de género. Las ponen y ya que son electas, las cambian por un hombre, ¿no? Y entonces, pues de repente es como esta parte chocante de, pues entonces, ¿en qué momento y bajo qué condiciones vamos a lograr que sea efectivo? Porque digo, no, no se piensa en una cuota de género, pues nada más de mujeres porque sí, sino porque es necesario y porque de repente esa perspectiva y esa transversalidad de género que ellas pueden dar en el actuar y en el proceso y en la generación de leyes, planes, programas, pues tiene que estar ahí, pero pues no se permite, ¿no? Porque al final se cambian. Entonces, Teo, me parece, ya de repente me desconecto de muchas cosas, me parece que lo querían reformar, que ya quería, pues también una parte, pues porque no estaban funcionando, la verdad no estoy muy al tanto, no sé si Clancy sepa algo del tema, pero pues esto ocurrió, por ejemplo, acá con nosotros, ¿no? En Colombia también se supone que tienen que cumplir con la cuota de género. A veces cumplen,
A veces no cumplen, pero cuando no cumplen, hace poquitico el presidente no cumplió con la cuota de género en algo, no me acuerdo muy bien, y, y de hecho fueron unos periodistas, hombres, los que dijeron, oiga, no está cumpliendo con la cuota de género, cumpla con la ley. Pero el problema también está que, bueno, cumplen con la cuota de género, pero ponen en esos puestos mujeres, nosotros le decimos colaboradoras del patriarcado, ¿sí? Entonces son mujeres, claramente, sí, muy chévere, muy lindo, muy bonito, mujeres, pero siempre están a disposición de lo que ellos dicen, hacen o digan, ¿sí? Entonces tampoco es que sea como una representación femenina decente. Entonces, no hay mucho por donde escoger tampoco. ¿Algo más? ¿Comentarios? Comentado yo en algún momento. ¿Sí me oyen? Sí, ya. ¿No sé si me oyen? Sí, ya. Ah, ok. Decía que esta parte que yo ya había comentado de que pues también no se puede pretender que por el hecho de ser mujeres, pues todas van a tener una perspectiva de género, ¿no? O sea, y es lo malo o ese hoyo que se queda en las cuotas de género, que pues igual y cumples la cuota de género y está una mujer ahí, pero puede ser una mujer que no nos represente. Ahí sí, una mujer que no nos represente, no cuando dicen, las feministas no me representan. Sí, total. Me encantó tu entonación, Matilde. Tal cual. Bueno, mujeres, ¿algún otro tema importante que recuerden de la lectura, del que quieran hablar? No, creo que ahorita ya no tengo más. Bueno, solo una cita pequeña que me llamó mucho la atención, que por ahí decía, es que no recuerdo a qué iba el tema, pero por ahí decía que una vez creo que hablaba de cuando es una persona cercana a ti la que violenta, creo que menciona algo así como que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y me pareció chistoso porque pues esa es una constante en este mundo, que una vez que empiezas a ver todos esos actos ya no hay marcha atrás. Sí, total. Sí, totalmente. Es cuando dicen, oh, bueno, no sé, acá de repente yo les digo, es que con mis lentes de género, o sea, ya no puedo pasar por alto esas cosas, ¿no? Las gafas Y lo violeta. ves todo el tiempo. Sí, sí, ya. Pues sí, de hecho no hay vuelta atrás, lo empiezas digo, una vez que lo entiendes y lo procesas, ya pues, no tienes manera de no verlo y lo ves todo el tiempo. Sí. A mí una vez estábamos en un trabajo, en una escuela, y me acuerdo que el señor de mantenimiento se le había pedido que hiciera unas reparaciones, ¿no? Y entonces estábamos un compañero y yo, y el señor se acerca y se dirige totalmente a mi compañero y le dice, es que habían pedido estas reparaciones, así, 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 se hizo esto y lo otro, ¿no? Le dijo todo a él. Y ya, el señor se va, se despide, y yo volteo y le digo a mi compañero, ¿te diste cuenta? Y me dice, ¿de qué? Y le digo, pues del señor, ¿qué le pasa? Le digo, ¿por qué nada más te dice a ti si somos dos los responsables en este momento y los dos estamos a cargo y las observaciones las hicimos ambos? Le digo, eso es discriminación, le digo, me está omitiendo por el hecho de ser mujer. Le digo, ¿qué piensa? Que no sé qué tipo de reparaciones se le solicitaron. Y se quedó pensando como un rato y me dice, sí. Y le digo, pues, ¿qué te diste cuenta que ni siquiera o sea, ni siquiera se dirigió a mí? Le dije, no fue, no me acuerdo cómo le dije. Le dije, o sea, no, o sea, ni me peló el señor, ¿no? Y me dice, tienes razón. Dice, yo no lo hubiera notado. Dice, pues a mí se me hizo muy normal. Te digo, pues claro, para ti es muy normal porque es lo que pasa todo el tiempo.
Le digo, pero yo lo veo. Le digo, y lo siento aparte, le digo, el señor totalmente me desacreditó para darme un informe de algo tan sencillo que pues es la reparación del mantenimiento que se le solicitó. Digo, pero como tú eres hombre, macho, acá usas las herramientas, digo que seguramente ni las usas, uso más yo, digo, pero para el señor, tú eres a quien le tiene que dar la información y no yo, por ser mujer. Y ya se quedó como pensando y me dice, tienes razón. Si yo no lo hubiera notado. Y ya platicando la anécdota con otro compañero, era más grande que yo, y me dice, ¿sabes qué? Una vez también mi esposa me comentó algo parecido. Dice, fuimos a comer y, y me parece que la chica es la que había pagado y igual la ignoraron totalmente, le regresaron lo de la cuenta, el cambio y todo. Dice, y me comentó también lo mismo, dice, pero yo en ese momento a ella tampoco le creí, o sea, le dije, estás mal, pues el señor solo hizo su trabajo, ¿no? Y le digo, no, es que no es solo hacer el trabajo, le digo, sí hay partes en donde se nos omite y pues se nos niega totalmente hasta la atención. Y me ha pasado mucho, por ejemplo, yo soy una persona que suele pagar sus cuentas, ¿no? Independientemente de si es mi amigo o si estoy saliendo con él. Yo procuro pagar mis cuentas, salvo que sea así como de, pues esta vez pago yo, ok. Y me pasa mucho, ¿no? Que yo soy la que pago y les regresan a ellos el cambio o el dinero o la tarjeta. Y yo así de, ¿por qué no me la regresó a mí si es mía? O sea, si yo se la di aparte, ¿no? No es de él. Y a mí me choca mucho, por ejemplo, esa parte, ¿no? Y siempre digo, ¿por qué no? Y luego sí lo hago, sí les hago el comentario de, es que es mía, no es de él, ¿no? Y ya me dice, Sí, oh, perdón. Y yo, pues es que, o sea, ¿por qué piensan que, o sea, que el hombre tiene que encargarse totalmente del pago, ¿no? Aparte, cuando están viendo que yo saco mi tarjeta de mi bolsa. Entonces, esos sí, actos a veces me chocan mucho. A veces los dejo pasar, pero a sí, veces sí no. me enfadan bastante. Mira que aquí en Nueva Zelanda no es que me pase mucho eso, que en Nueva Zelanda son un poquito más, pues lo mismo. Hay machismo porque es que machismo hay en todos lados, ¿sí? Pero me acuerdo mucho que hace poco estábamos buscando casa con mi esposo y fui a ver yo sola una casa con mi mamá. Y cuando salí le dije yo al señor, bueno, necesito hablar con mi esposo, yo le doy una razón. Y él me dijo, ah, con el que manda. ¿O quién es el que manda en la casa? Y a mí me dio una ira. Y yo lo miré así directico y le dije, pues los dos, somos una pareja. Y el señor apenas como que, ok, quedo atento a sus comentarios, bye. Pero mira que acá no es tan común eso. Es que acá las mujeres tienden a ser también un poquito más independientes, también por la cultura, ¿no? Son un poco más independientes, entonces casi no se ve eso, entonces es a veces un poquito raro. O a veces uno escucha ese tipo de comentarios de pronto de personas de otros países, no precisamente de acá, sino por ejemplo de personas de la India o de personas latinas. Sí, uno tiende a escuchar un poquito más ese tipo de comentarios así. Pero pues no falta. Ay, bueno. Algo adicional, chicas. Yo tengo programado solo hasta las 2:30, por lo que la cita era a la 1, entonces tenemos 10 minuticos no más. Cuéntenme si hay algún otro tema que quieran tocar. Algo que les haya llamado la atención.
Pues por el momento creo que no recuerdo otra cosa. Seguramente, como siempre me pasa, justo cuando terminemos, voy a empezar a recordar, esto, ¿no? Pero no, de Ay, pero momento creo que... comenten, no importa si comentan por el WhatsApp o por el blog, pero comenten que es rico leerlas o manden audios, digan, ay chicas, me acordé de esto, sobre la lectura, ¿qué opinan? Interactuemos entre nosotras en el chat de WhatsApp o en el blog, donde quieran. Ok, entonces si me acuerdo de algo, porque de verdad me pasa que luego ya terminamos la sesión y todo, y estoy haciendo otra cosa y de Sí, repente digo, ay, se me pasó comentar esto, ¿no? Que me había causado ahí algo en la lectura. bueno, Pero bueno, entonces lo escribiremos si pasa. dale. Yo creo que estoy en las mismas y que probablemente escribe en el grupo de WhatsApp, porque me quedé pensando con lo que les dije el otro día. Bueno, es que primero les digo, yo veo muchísimas películas y series, o sea, mi vida es películas y series todo el tiempo. Entonces yo tengo referentes de películas y series, o sea, eso es lo que hago yo. Entonces cuando encontré, no sé si se acuerdan, lo posteé en el WhatsApp, de que la ira Ah, sí. solo se veía en antagónicos. Y mientras estaba leyendo, me puse a pensar también en películas, o sea, no solo en animadas, sino películas normales con personas. Y creo que pasa mucho, o sea, traté de pensar así como en protagónicos que muestren ira y no encontré muchos, o sea, se me ocurrió, por ejemplo, creo los dos son basados en historias reales. Uno se me ocurrió la de, esta era Erin Brockovich, y Ujú. otra era, no recuerdo el nombre de la protagonista, pero es en la de tres anuncios por un crimen, salió hace como unos 4 años, que las dos muestran ira, y entonces traté de pensar en protagonistas, o sea, donde una protagonista cualquiera muestre ira y como que no me llegaron a la mente. Entonces me pareció interesante pensar en estos personajes porque no son personajes tradicionales, son como personajes que se centran en esta ira. Entonces, yo estaba pensando que en los personajes comunes y corrientes no existe la ira como una faceta, o sea, no es como que puedan estar enojados y después están tranquilos y felices y todo normal, no como los personajes masculinos, que en los personajes en las películas de acción, muchos se guían por la ira y por la venganza y todo eso, y es lo normal. Y puede ser un padre amoroso, pero que también está enojado, pero que también... Y traté de pensar en personajes femeninos y casi no me vienen a la mente. Yo creo que hay que intentar como buscar. Voy a intentar a ver si alguien más se anima como a pensar en personajes femeninos donde lo veamos como una faceta, como que la ira es una faceta y no que solo se quedan en la ira. Sí, mira que tienes mucha razón. Y eso tiene mucho que ver con la mirada masculina a la hora de la dirección y producción en cine y en televisión y bueno, todo este tema, ¿no? Que de hecho es algo que vamos a hablar en el club de cine. Yo desde antes de ser feminista, de hecho, me parecía que a las mujeres que las mostraban con ira, no solo las mostraban con ira, sino que también les atribuían locura, les atribuían, sí, como más. Y por ejemplo, me pasaba mucho con Terminator, con la mamá del niño. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, porque ella es loca. ¿Por qué la internan? ¿Sí? Y incluso desde antes de ser feminista yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no pueden hacer un personaje normal de una mujer que tenga lo que tú dices, todas estas facetas? O por ejemplo, con mi esposo Adam, a nosotros nos gusta ver Dragon Ball Z. Y hay no sé si ustedes alguna vez lo han visto, a mí, bueno, eso sí, yo le veo todos los peros, pero igual ahí no lo vemos. Y hay una chica, Bulma, no sé si saben quién es Bulma. Mira, ella es una chica súper inteligente, porque ella es científica o algo así, pero también le hacen un papel de estúpida que yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la hacen? O sea, si es una mujer tan inteligente, ¿por qué no simplemente la dejan inteligente? No, ella a veces tiene unas actitudes que es que a mí me da un mal genio, que yo le digo a Adam, yo le digo, pero ¿por qué tiene que ser tan tonta? O sea, eso es puro male gaze, pura mirada masculina y yo, ay, ¿por qué no simplemente la dejan inteligente, interesante? No, a veces salen con unas cosas.
Y eso tiene todo el sentido. No es sino que sea una película dirigida o producida o escrita por un hombre y siempre hacen ese tipo de cosas con las mujeres. No pueden crear realmente un perfil de una mujer que no se vaya a un extremo, de la locura, de la ira, de la... Pero, pues bueno, únanse al club de cine. Mañana tenemos primera sesión, vimos El piano de Jane Campion, creo que es el nombre, y de hecho fue grabada aquí en Nueva Zelanda. Si quieren la película, igual me avisan, así no se unen al club, me avisan y les envío les comparto el link de la película para que lo tengan y la vean. Muy bonita, aunque tengo ahí también mis cosas con ella, pero bueno. Ay, bueno, chicas. Tú, Matilde, ¿quieres hacer un último comentario con lo último que se Pues habló? digo, con esto que mencionaba Tlelsi, no sé, a mí justo me vino a la mente Vegeta, que todo Ay, el sí, es tiempo está horrible. enojado y es un peleador pues poderoso. Y me vino a la mente, o sea, así como Vegeta y Sailor Moon. Y Sailor Moon pues tiene todos los factores, ¿no? Es una niña, todo el tiempo chilla, súper enamorada de Tuxedo Max, o sea, pues todo el estereotipo, ¿no? Sí, total. Tanto de uno como del otro. Y sí, es cierto, o sea, ahí está, como bien lo comentas, pues esa Sí. visión, ¿no? De Mm. quién está haciendo y por qué se le atribuye al personaje la característica. Y sí, a los femeninos, pues A mí no siempre se me ha les da gustado como... mucho Sailor Moon. De hecho, yo me vi las dos últimas películas y en las dos últimas películas que sacaron vi todos los peros. Cuando yo era jovencita no le veía pero de nada. Ahora la vi y yo, bueno, al menos fue cuando estaba en mi niñez, ahorita fue más consciente de todo esto, pero sí, no. A mí me Hasta pasó, pedófilo me pareció esa vaina, pero bueno. de hecho, a mí me pasó con Mazinger Z. Digo, no sé si ustedes conozcan Sí, el sí. anime. Yo lo veía cuando era niña y me acuerdo que me súper encantaba Mazinger Z. Y aquí hubo un tiempo que en la televisión abierta lo volvieron a transmitir. Y yo vi, y ahí me tienes, ¿no? Creo que era el domingo, el sábado, no sé, pero a la hora para ver Mazinger Z. Y vi el capítulo y terminé enojada y dije, ¿cómo podía gustarme eso de niña? Sí. Entonces, como tú, le vi todos los peros y dije, no vuelvo a ver Mazinger Z. Mm. Me quedo con los recuerdos de la niñez y con todas las emociones que tenía de la perspectiva, ¿no? Pero Sí, o también sea, mal. sí, pero también se cuestiona uno, eso veía uno cuando chiquito, pues con razón. Sí, Ay, sí, mujeres, pero bueno. Lo importante es que tenemos conciencia ahorita, no somos perfectas, todavía caemos en muchas cosas, pero ahí vamos, ahí vamos. Me encantó verlas y hablar con ustedes. Siempre me divierto mucho. a mí también, Lo qué bueno que mismo. no lo cancelamos. Sí, 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 la verdad yo sufrí la vez pasada que se canceló, yo no pude, bueno, ya no les dije, yo no pude porque a esa hora todavía estaba trabajando y yo así de no, Eh, pero sí, disfruto mucho estas charlas, la y verdad. extraño a Rosa. Sí, yo también. Y también, Pero no, bueno, y habían varias chicas que se conectaban al principio, las extraño. Las chicas de Perú. Bueno, pero vamos adelante, que sí se puede. claro. Bueno, bellas, entonces dejamos hasta aquí, nos vemos en 2 semanitas, igual antes del encuentro les confirmo horas, pero yo pienso que va a ser a la misma hora. Ok. Y ya para el siguiente libro, yo creo que sí lo voy a hacer más o menos a las 11 de la mañana de Nueva Zelanda, que eso vendría a ser pues 2 horas antes de lo que tenemos programado. Cuéntenme si están de acuerdo con eso o si no lo seguimos dejando a la 1 de la tarde, ¿listo? Pues a la 1 de acá de Nueva Zelanda, Ajá. perdón. O sea, a la hora del encuentro de hoy. Ok, ¿Listo? sí, o sea, sería las 7 para nosotras. Eso, 7, 8, sí, dependiendo del país. 7 en México, sí, tienes razón.
Eso, me dicen, o si no sería, si no es a las 7, a las 5 de la tarde. Sí, Yo creo que igual, yo no tengo problema con ninguna de las 2 horas, o sea, en ese rango está bien. Más temprano a mí sí ya se me complica por Ah, el trabajo, listo. la verdad. No, lo podríamos dejar entonces tipo 5 de la tarde México, que a mí también se me facilita un poquito más que a esta hora, por lo que aquí es sábado, entonces a esta hora mi esposo ya ha llegado, mi hija está por ahí, viene mi mamá, se me complica todo un poquito. Entonces, de pronto más bien a las 5, pero bueno, les confirmo, ¿listo? ok, Un abracito sororo Sí, gigante y nos vemos la próxima. nos bye, vemos. Chao. bye, Bonito fin de semana, adiós. Gracias, igual. gracias igual. Gracias.